Hola, ¿cómo está mi querido Richard? Qué gusto saludarlo. La pregunta es, ¿qué criterio le merece a usted esto de ir y enfrentar al gobierno para reclamar sobre las leyes aprobadas y particularmente la de la ayuda humanitaria, que aún el Ejecutivo no la ha vetado, no le ha dado el veto, no ha aprobado? ¿Y qué criterio le merece estas manifestaciones? ¿Ustedes participaron? ¿No participaron? ¿Por qué participaron? ¿O por qué no participaron? Usted, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, estimado economista Clever, estimada Kimberly, Johan, gracias por la entrevista y todos los amigos Radio Escucha. Nosotros, como organización campesina, hemos estado al frente de la mayor cantidad de movilizaciones en el año 2019 para proteger a este sector. Sector muy golpeado, muy marginado, todo eso creo que es un criterio nacional que se conoce ampliamente. Y ahora el sector que está al frente de la pandemia y está liderando brigadas nacionales importantes para enfrentar la especulación de alimentos, el tema sanitario, entre otras cosas. Así que le voy a responder la pregunta que usted me hizo desde esa moral, desde ese chaleco moral que a nosotros que a nosotros históricamente se conoce en el país, que hemos sido los convocantes a las manifestaciones más importantes en carreteras y calles del país. En esta ocasión le dijimos no a las manifestaciones. No era posible manifestarse en medio de una crisis sanitaria que tenemos, a pesar de que los golpes que está dando el gobierno son golpes inmorales en momentos tan críticos como el que vivimos. No es posible que en medio de la crisis económica el gobierno saque un paquete de medidas económicas tentatorias contra los trabajadores, que además no solamente vota trabajadores, sino que también disminuye sus sueldos, lo que hace que la economía local, la economía familiar, popular, haya menos circulante y que afecte a otros sectores como la agricultura, porque se dejan de comercializar los productos. O sea, la tamaña irresponsabilidad del gobierno tiene que rendir cuentas ante el país, pero ahora no es el momento. Le hemos llamado a dirigentes, algunos dirigentes lo han hecho por convicción, algunos dirigentes de lucha social que han estado en las calles y carreteras con nosotros por muchos años, lo han hecho por convicción. Eso lo tenemos que, y eso lo respaldamos y decimos, bueno, ustedes están haciendo lo equivocado, pero por lo menos no están, tienen la conciencia tranquila. Hay otros que lo están haciendo por politiquería, hay otros que lo están haciendo pensando en el año 2021, en las elecciones, hay otros que lo están haciendo inducidos por grupos políticos tradicionales en el Ecuador. Entonces, no es posible que haya manifestaciones ni movilizaciones, porque eso lo único que hace es atentar contra la salud y la vida de nuestros compatriotas. Y una cosa adicional, en nuestra organización a veces no se entiende la magnitud del problema de la pandemia que vivimos, y eso se lo hemos dicho a la dirigencia. Nuestra organización ha perdido 3 miembros por COVID, uno de ellos un dirigente nacional nuestro, del más alto nivel de la organización, Oscar Belduma, que falleció hace una semana. Así que la ciudadanía debe sentirse tranquila, porque nosotros somos los que hemos estado en las calles y carreteras y hemos hecho los paros más importantes en el país. Debe sentirse tranquila, el sector campesino no salió ni saldrá mientras dure la pandemia que estamos viviendo, y estamos nosotros encargados de otras cosas, que es el resolver los problemas en territorio, en los barrios, de alimentos y medicinas. 17:43. Ahora dígame la verdad, solamente verdad. ¿Cómo les está yendo o cómo les ha ido con el ministro de Agricultura, el ingeniero Javier Lazo? Vea, cuando usted me dice la verdad, usted está hablando con un montubio, con un campesino. Y como nosotros, me imagino que usted también tiene raíces del campo, sabe que la palabra del campesino es mejor que un papel firmado. Así lo que usted me pregunte, le voy a decir exactamente cómo es. El señor ministro solamente entiende de exportaciones, de banano. Esa es su área, ese es su mundo. Pero en el resto del sector agropecuario está completamente perdido. Lo hemos dicho desde hace meses atrás.
toda la política que está llevando a cabo con el sector agropecuario, y le hablo de la mayoría del sector, pequeños y medianos productores, que producimos la comida ahora para este país, porque los exportadores no nos están resolviendo el problema ahora en el COVID. Quienes están resolviendo el problema son los pequeños y medianos productores. Le hablo quien siembra plátano, papas, yuca, cebolla, quien siembra naranjas. Esos somos los que estamos al frente ahorita del problema. Pero eso no tenemos absolutamente nada, ni crédito, ni sistema de comercialización adecuado. Es más, están quitando de la tierra algunos sectores, organizaciones, algunos sectores que le han quitado la tierra desde el gobierno nacional. No les dan derecho a la utilización del agua. O sea, tenemos un problema gravísimo. Y por último, hace 3 días atrás, sacaron una resolución del Ministerio de Agricultura diciendo que iban a importar hortalizas y frutas. Imagínense ustedes que en un país netamente agropecuario, donde se nos está quedando las hortalizas y las frutas en el campo, por falta de un sistema de comercialización adecuado, estén pensando en importar frutas y hortalizas. Es una tamaña locura que al día siguiente, a presión de nuestras organizaciones sociales campesinas, tuvo que ser derogado, porque de otra forma, imagínense cómo nos iban a poner el país. Entonces, con eso yo creo que queda claro el papel que ha jugado este ministro de Agricultura, y que creo que ya tiene que hace rato hacerse un lado, porque hayan personas conocedoras que puedan resolvernos los problemas en el sector campesino. Ahora, bien, hay un dinero en el Ban Ecuador para los agricultores, para los pequeños agricultores, para los medianos agricultores. Ahí lo quiero ver, pues, dirigente Entriago. Sí, vea, si la pregunta que usted me quiere hacer es ¿qué hacemos con eso? Si eso es positivo o no. No es primera vez que hay dinero en el Ban Ecuador o en la CFN que dice ser dirigido a pequeños y medianos agricultores. Eso no es primera vez. Eso ha pasado muchas veces. Esta es una vez más. Y eso es pura falacia. Esos son puros paños de agua tibia. Y pregunte usted en el sector campesino, y le digo porque yo recorro el país trabajando en nuestro sector. Pregunte, ¿cuántos tienen acceso realmente a ese crédito? ¿Cuáles son los requisitos para los créditos que colocan? Son requisitos inalcanzables para el sector campesino. Si ya tienen una deuda anterior, que casi todos la tienen, ya no le pueden dar el crédito. Si están en central de riesgo, que casi todos están, ya no le pueden dar el crédito. Si tienen, no son propietarios de la tierra, porque muchos son campesinos alquilando tierra, porque la gente más pobre tiene que alquilar para sembrar arroz o maíz, ya no les pueden dar el crédito. Entonces no existen las vías, no existen los requisitos adecuados, no existe el equilibrio entre los grandes productores y pequeños productores. A un gran productor le dan más rápido crédito. ¿Por qué? Porque no está en la central de riesgo, porque ese tiene diferentes chequeras y diferentes cuentas bancarias, entonces el crédito fluye. Pero lógico, pues. Pero es que él no lo necesita si quiere todo eso. Quien lo necesita es quien no tiene esos requisitos, quien está endeudado, quien no tiene cómo sacar su producción adelante, ese es el que necesita, pero los requisitos no le dan. Así que eso para nosotros sigue siendo un paño de agua tibia. El sector agropecuario necesita una cirugía mayor, y cuando hablamos de cirugía mayor, hablamos de gente que conozca este sector. Imagínese usted, le voy a poner el ejemplo de un médico. Si usted lleva a un familiar suyo, a un familiar que tenga haya que extirpar un tumor, y este médico tiene que ser especialista y conocer completamente el cuerpo humano. Si no lo conoce, puede cortar una vena, una arteria, y mata al paciente, pues. Entonces, lo mismo pasa en la agricultura. En la agricultura llega gente neófita, gente que no conoce el sector, y cuando va a hacer alguna remediación, que entre comillas a veces puede ser de buena intención, lo que hace es terminar cortando la yugular, porque no conocen el sector, y quienes están interviniendo en el sector, están interviniéndolo a ciegas, y están generando solamente paños de agua tibia que no nos resuelven al final el problema. 17:48. Estamos dialogando aquí en Caché FM y Huancavelica 830M con el señor Richard Entriago, presidente del Movimiento Nacional Campesino FECAOL. Para darle paso a mis compañeros, estimado Richard. Bueno, está bien. Ustedes no han tenido suerte. Seguramente si a usted lo saco a declamar una poesía, lo va a hacer bien, porque tuvo
un ministro poeta, por ejemplo. Pero ya eso pasó. Pasemos la página. Usted como alto dirigente gremial, campesino, presente una propuesta de crédito, pero que le llegue realmente a los que verdaderamente necesitan. Son los pequeños, hágame el favor. Esos son los que nos dan de comer, pero también esos son los grandes explotados, porque va el intermediario y usted ya sabe lo que pasa. Ahí debe estar el dirigente, pues, defendiendo a esos compañeritos. Usted. Sí, perdónenme, pero no le entendí la pregunta que me quiso hacer. ¿Cuál es la pregunta con el mensaje que me dio? No, yo sencillamente le digo cuál, o mejor dicho, usted debe de presentar un plan de financiamiento, un plan de crediticio para los pequeños productores o agricultores a estas instituciones como el Ban Ecuador. Para eso yo diría que es la dirigencia también. Sí, sí, por supuesto, usted tiene toda la razón, pero no solamente se trata de un plan crediticio, porque usted acaba de mencionar otro problema ahora, que realmente es el cuello de botella de la agricultura, que es el tema de comercialización. O sea, si yo saco créditos y saco una muy linda cosecha y no me cayó plagas y tuve la suerte de que el invierno me fue bien y al final saco la producción, pero la comercialización no me va a perdonar. Van a comprarme el producto en menos valor que el costo de producción que tuve. Entonces, no es el problema solamente el crédito, insisto. Nosotros sí tenemos un plan, pero tenemos un plan integral para el desarrollo del sector agropecuario, que no pasa solamente por crédito, que pasa principalmente por comercialización, por créditos, por tierra, por un nuevo sistema de producción agropecuaria que elimine tóxicos y pesticidas o disminuya tóxicos y pesticidas para que puedan hacerse en la finca y que no sigan habiendo agricultores intoxicados y muertos por pesticidas que ya son prohibidos en el mundo y que siguen siendo usados aquí. Ese plan pasa por la agroecología, pasa por la soberanía alimentaria, pasa por la agricultura familiar campesina, por ahí pasa el plan que hemos propuesto, pero además no solo es propuesta, lo estamos ejecutando. Tenemos mercados campesinos en diferentes partes del país. Ahora con las brigadas campesinas tenemos 3 centros de acopio gigantes, uno en Guayaquil, otro en Quito y otro en Zamora Chinchipe. Es nuestra organización del sector campesino, vendiendo directamente al consumidor a precios de 3 a 5 veces menores que lo que está haciendo la especulación de alimentos en el mercado normal, en el mercado convencional. Así que ese plan lo estamos ejecutando, porque no vamos a dormirnos en los laureles, porque no tenemos gobierno, o porque tenemos un ministro de agricultura insensato. Nosotros tenemos que avanzar, nuestra gente necesita comer, necesita comercializar. Miren que al inicio de la pandemia se estaba perdiendo el plátano en el campo, se estaba perdiendo la papa, se estaba perdiendo, hay productos que se estaban perdiendo, porque los comerciantes se escondieron, estaban en cuarentena y por miedo a contagiarse no entraban a la ciudad de Guayaquil. Y fuimos nosotros, a los 15 días que dejamos la cuarentena y comenzamos a entregar productos a los barrios, a las ciudades, en un sistema de comercialización directo con el de la dirigencia barrial. Ahora tenemos 200 dirigentes barriales que están llevando productos nuestros desde el sector campesino solamente en la ciudad de Guayaquil. Entonces hemos puesto un ejemplo nacional sin plata y sin poder, solamente con la fuerza y la voluntad del sector campesino y con toda esa esperanza y energía que tenemos para trabajar por este país. Yo me alegro, mi estimado Richard, que tengan ustedes un plan estructurado, pero para la estructura de la agricultura hay que mejorar. Créanme lo que hay que mejorar. ¿Qué? Las estructuras. Por supuesto que sí. Entonces, pero para ello hay que planificar. Como usted está diciendo, ya tienen un plan, un programa. Hágalo saber a los medios de comunicación, hasta para nosotros ayudar, respaldar, porque el presente y el futuro y el pasado también es la agricultura.
o el sector agropecuario. ¿Quién salvó la campana ahora? El sector agropecuario. Por favor. Mi compañero Johan Varela tiene inquietudes para usted. ¿Cómo le va, doctor Intriago? Buenas tardes con usted. Justamente un poco con lo que decía el economista hace cuestión de minutos, en estos momentos de pandemia, cuando el barril de petróleo ha decaído tanto y un país que siempre le ha dado prioridad al petróleo, ¿qué concepto tiene que cuando hoy escuchamos a la mayoría de políticos siempre dicen hay que regresar la mirada del campo? Pero por lo que le escucho a usted, al menos no ha sido tan así, porque los intereses no se los han bajado. ¿Y cómo está la situación de los préstamos? Sí, bueno, muchas gracias, estimado Johan, un placer. Yo creo que hay una demagogia permanente de hablar del sector campesino como un sector olvidado que hay que apoyar. No es primera vez, ha sido muchas veces, pero yo creo que eso es público. Todo el esfuerzo que hemos hecho, todo el rechazo que hemos tenido, todo el olvido que hemos tenido por muchos gobiernos. Estamos hablando de décadas completas, 40, 50 años de un sector excluido de la economía. Es más, le cuento que muchos gobiernos nos han llamado improductivos, gente que económicamente no es viable, que por eso hay que apuntar a la exportación. Imagínense ustedes que hay políticas de gobierno, incluyendo los créditos, ustedes que hablan ahora, que son dirigidos al monocultivo. Los créditos no son dirigidos para fincas diversificadas de campesinos. Cuando usted va a hacer un crédito, le preguntan, ¿y usted qué va a sembrar? ¿Va a sembrar maíz, va a sembrar arroz, va a sembrar plátano? ¿Qué va a sembrar? Y si usted le dice, no, yo quiero una finca diversificada que va a sembrar 10 productos y voy a comprar unas cuantas gallinas, no, es que para eso no damos crédito, damos para un solo cultivo. Imagínense ustedes estas políticas absurdas de promover por medio de crédito, en este caso, para un solo cultivo, producción para un solo cultivo, ¿cómo nos hubiese ido a los ecuatorianos en plena pandemia si no hubiésemos tenido alimentos diversificados del campo o fincas diversificadas que hayan sacado el resto de productos como yuca, como frijoles, habichuelas, cosas que supuestamente no sirven para la economía nacional? Por esa razón, la demagogia de todos los candidatos, de todos los políticos, siempre regresemos la mirada al campo. No necesitamos que regresen la mirada al campo, necesitamos que cualquiera que se suba al poder tenga que responder a este sector, sea como sea. Nosotros estamos preparados. Ahora no hemos salido a las calles y carreteras, pero estamos preparados a la lucha, momento que sea necesario, para hacer valer los derechos del sector campesino, y ahora más legítimo que antes, porque la ciudadanía reconoce que este sector ha estado al frente de la primera línea de batalla contra el COVID junto a los trabajadores de la salud. Eso lo reconoce. Ahora se ha reivindicado el papel de los campesinos, y ya para nosotros es un orgullo tremendo y una ganancia tremenda en medio de la pandemia, porque así ha sido. Porque de la pobreza que tenemos en el campo la hemos compartido con la ciudad, y hablo de costa, tierra y Amazonía. Así que esa demagogia no la vamos a permitir. Nadie que no nazca del sector campesino no va a saber el problema real que tenemos en el sector campesino. Así que no dejen de visitarnos, porque nos visitan, y ahí vamos a recibirlos y a darles una respuesta contundente a todos estos políticos que cuando ya empiecen las elecciones van a comenzar a visitar. Por otro lado, los créditos, lo que le menciono, los créditos están dirigidos hacia un sector, están dirigidos hacia una matriz productiva, hacia una forma de producción. Y me han dicho ustedes, yo soy un productor, y yo soy productor de alimentos orgánicos. Yo he ido 2 veces a pedir créditos al Banco Nacional de Fomento, y las 2 veces no he podido sacar crédito. Saqué una sola vez en mi vida, he sacado crédito, y no he podido porque yo tengo que hacer un formulario, llevar un formulario y decirle cuántos sacos de urea voy a usar. Entonces yo no uso urea, a mí no me interesa, yo tengo mis propios abonos orgánicos para mi cultivo. Sí, pero eso no financiamos. Lo que tiene que irse a una casa donde venden los agroquímicos y sacar una factura. Entonces no existe una forma para que los campesinos podamos sacar a nuestro placer, a nuestro gusto, un crédito para poder sacar adelante nuestra producción. Esos son los inconvenientes que estamos viviendo, pero bueno, más allá de eso, ahora estamos preocupados, muy preocupados en generar estos sistemas de comercialización directa al consumidor. Esto que él acaba de decir, el economista, que gracias al sector agropecuario hemos pasado esta pandemia en mejores condiciones, que sin ellos hubiese sido terrible. Sí, pero no ha sido por el sector agropecuario per se, querido economista, ha sido por organizaciones como las nuestras, como organizaciones indígenas, amazónicas, que nos hemos puesto las botas a trabajar a pesar de tener mascarillas de $1, de $2,
a pesar de no tener guantes ni protección, pero que estamos al frente también organizando todos los sistemas para que el alimento no falte. Doctor, dos apuntes con lo que usted mencionó. Primero, es cierto lo de la solidaridad que han mostrado, porque incluso han entregado productos que ustedes mismos elaboran, o mejor dicho, cosechan, hacia la gente más necesitada. Y lo segundo, habló sobre, como le entendí, una marcha, que por ahora no, o sea, en su mente está realizar una marcha de protesta, y esto lo une un poco con el tema del recurso que presentaron en contra de la ley humanitaria. Sí, nosotros presentamos una demanda constitucional contra el decreto que pidió el presidente de la República. La ley humanitaria todavía no, porque todavía no recibe el veto presidencial y estamos esperando que eso sea aprobado para actuar de la misma forma. Lamentablemente estamos en una encrucijada, donde nos están golpeando económicamente, donde en el sector campesino están avanzando, por ejemplo, con esta resolución del Ministerio de Agricultura de importar frutas y hortalizas que tuvo que derogarlo al día siguiente. Están avanzando, creemos que eso no ha sido, que eso no fue un error de buena fe, peor de buena fe, que es como dijo el ministro, pero que no nos permiten responderle en las calles y carreteras. Y nosotros hemos tomado la decisión más responsable, créanme, nos duele no poder convocar a marchas, no poder convocar a paralizaciones en un momento donde están afectando directamente a los trabajadores, al sector campesino, y le están aprovechando de esta pandemia. El gobierno nacional está aprovechando de lo que estamos viviendo para avanzar en medidas contra los sectores más pobres del país. Pero no podemos hacerlo. Nuestra decisión ha sido una decisión de mucha responsabilidad, ha sido una decisión nacional del sector campesino de no convocar a manifestaciones, pase lo que pase. Y aquí no va a terminar la lucha. La lucha no inicia ni comienza aquí. Nosotros ya tenemos casi 20 años en los sectores rurales. Así que la lucha no inicia ni comienza. Apenas termine la pandemia, nosotros ahorita estamos llevando a cabo demandas. Estamos poniéndonos por la vía legal. Pero apenas termine la pandemia, van a tener una respuesta contundente del sector en las calles y carreteras. Eso no quepa ninguna duda, porque el gobierno va a tener que responder por todo lo que está haciendo. Economista usted. Sí, Kimberly, usted tiene inquietudes para nuestro invitado, el máximo dirigente de los campesinos agrupados en esta gran organización, el señor Intriago. Adelante usted. Sí, doctor, usted justamente estaba hablando de la comercialización que estaban haciendo a través de federaciones y organizaciones. Este tipo de comercialización, estamos refiriéndonos a los trueques, ¿se mantendrá post pandemia o definitivamente es parte de la emergencia que estamos viviendo? Y otra consulta, esto de las boticas campesinas, ustedes habían hecho una propuesta de 1000 boticas para ponerlas aquí en todo el país. ¿Cómo está la situación? ¿Ya se han hecho más o cuántas hay a nivel nacional? Querida Kimberly, muy buenas tardes. Muchas gracias por su pregunta. Vea, lo primero, usted me toca un tema muy importante para nosotros, el trueque. El trueque no fue el fin nunca. Siempre fue la alternativa a la comercialización directa y los centros de acopio masivos que podíamos colocar en las ciudades. Y así fue como lo hicimos, y gracias a Dios todo funcionó muy bien. Pero el trueque nació, el trueque revivió. Lo comenzamos a hacer en varias experiencias hace 2 meses atrás. Hicimos trueques masivos de 500 indígenas con 500 montubios, una cosa grandísima, nunca antes vista. Hicimos también con el sector de los pescadores y comenzamos a generar trueque en todos lados. Ahora el trueque se escucha en todo el país. Nos da mucho orgullo que estas iniciativas campesinas, de gente sencilla, nosotros no tenemos recursos, no tenemos un poder económico ni un poder político, pero que las ideas y el trabajo hace que hasta las instituciones públicas copien los ejemplos. Ya veo prefecturas haciendo lo propio, veo municipios haciendo lo mismo y nos enorgullecemos. Creemos que este ha sido el ejemplo del sector campesino y los trueques se han masificado en todo el país, hasta en Guayaquil. Hay muchas familias que están truequeando, familias citadinas que están truqueando entre ellas como para solventar el problema de la crisis económica que vivimos. Estamos muy encantados con eso. El único problema ahí es que hay políticos, prefectos y municipios que se atribuyen todo eso. A pesar de que ellos tienen el poder económico y político y además tienen los medios para hacerlo, se atribuyen que ellos son los que lo han casi que inventado. Y esto es una cosa ancestral de organizaciones campesinas. Así que, bueno, vamos a mantenerlo en la medida que sea posible. Esa es
Nuestra política, ese es nuestro camino a seguir hacia la soberanía alimentaria, que es lo que perseguimos, es mantenerlo en la medida de las posibilidades. No sabemos qué pasa en el futuro, no sabemos si ya nos permitan pasar con camiones, porque eso es ilegal, entrar con camiones a ciudades, a diferentes ciudades. Los campesinos siempre nos han retirado el producto. Usted no puede entrar a la ciudad de Guayaquil con un camión lleno de vegetales a un barrio, eso es ilegal según las leyes municipales. Entonces vamos a ver si eso cambia, ojalá cambie con esta pandemia y nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Por otro lado, el tema de las boticas es otro tema muy interesante. Nosotros hemos aperturado, si no me equivoco, no más de 5 boticas ahora, pero esto se ha estancado un poco porque estamos tejiendo una alianza nacional que es mucho más potente con otros sectores. Ahí no entramos solo nosotros. En la primera brigada, que fue la brigada por la soberanía alimentaria, fuimos nosotros y Asotracet, la Asociación de Trabajadores del Transporte, y la COPISA, la Conferencia de Soberanía Alimentaria. Pero ahora entramos ya más de 10 organizaciones nacionales, entre ellas Mujeres Sin Límites, que están en 16 provincias, los educadores populares, que también están en todo el país. Bueno, y ese tejido de organizaciones sociales es que, aunque ahora se está organizando, va a permitir levantar las 1000 boticas que nosotros con las que estamos trabajando, porque no es una cosa sencilla llegar a todos los barrios y además sostenerlo. Podemos colocarla, pero no se sostendría. Entonces ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, es un trabajo de coordinación nacional. En eso estamos. Se nos fue el tiempo, Richard. Una cortita y personal. ¿A dónde obtuvimos el PhD? Bueno, mucho gusto y gracias por preguntar. El PhD yo lo saqué en la Universidad de Antioquia, soy PhD en agroecología, lo saqué en la Universidad de Antioquia en Colombia, por medio de una beca, que bueno, ustedes saben que el PhD tiene un costo bastante oneroso, y lo logré conseguir por medio de una beca con la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, en la que yo soy miembro y en ese tiempo era directivo. Así que bueno, fue una bendición de Dios poder haber ido a estudiar y 5 años de estudio, que al final fue también una bendición haber terminado un proceso tan difícil y tan largo como este.